Sed bienvenido al bosque de Avalon. ¿Atravesarás esta noche la niebla inescrutable? Han encendido el fuego en la espesura de los árboles. Apresúrate, viajero. Bienvenidos viajeros a esta travesía a través de las neblinas de Avalon nuevamente para nosotros también. Así que vamos a volver a viajar para adentrarnos en el tema de ancestros y reflexiones sobre la transición en la muerte y la concepción de la muerte, porque nos pega bastante de cerca. De hecho, el bosque de Avalon y las plantas que usamos y los aliados en los cuales nos apoyamos tiene mucho que ver con eso. De hecho, esta semana o la semana pasada estuvimos haciendo cada una en su lugar ritos con ancestros para conectar, para ver qué traían, qué teníamos que ver, entender, etc. Y ha sido un viaje interesante, por lo menos para cada una de nosotras. Eso es para el bosque de Avalon como la esencia. Así que hoy, luego de haber atravesado el velo en el primer podcast y habiendo pasado la festividad de Samaín o Samhain, o bueno, como se llame, nos metemos en ancestros. Sin dudas. Os paso palabra. ¡Ah! ¡Qué mudas! Ancestros. No, bueno, es todo un tema, ¿no? Nos estamos metiendo en un campo que da para cortar bastante tela. Me le encanta lo que pasa. Me parece que igual la ocasión lo amerita porque en mayor o menor medida todas las culturas, mitologías, cosmogonías han planteado inquietudes respecto, bueno, a qué sucede después de que uno trasciende el plano material y han buscado darle una explicación y una coherencia a eso que progresivamente quizás en este mundo mucho más moderno se ha ido dejando un poco de lado, ¿no? Pero a priori está bastante compartida esa idea de que independientemente de que uno perezca en el plano de lo material, hay una esencia que persiste, llámese alma o se le puede colocar otro tipo de etiquetas, pero que la muerte física no implica que desaparezca la esencia. O sea, seguimos persistiendo quizás en otros planos a través del alma. Pero algo muy bonito era que todas las visiones compartían ese aparente viaje del alma. O sea, ¿qué pasa cuando uno trasciende de este cuerpo físico? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué costumbre tenemos nosotros en este plano cuando alguien querido muere? ¿Qué creemos que le pasa a ese espíritu? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Qué creían antes en la antigüedad las civilizaciones que dejaron registros de todas sus costumbres y que son un rompedero de mente? ¿Qué creían sobre eso, no? ¿Qué pasa con el alma cuando se trasciende? Bueno, en las que son más conocidas, la que tengo más conocimiento, al menos en lo particular, es la mitología egipcia, la cosmología egipcia. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Un libro de muertos, o sea, nada más ni nada menos. Las pirámides justamente en realidad tenían escritas en sí mismo lo que era el libro de los muertos, que consistía básicamente en una guía del alma que tenía unas fórmulas y unos procedimientos. Literalmente era una guía para el ser, una vez que trascendía su cuerpo físico, tenía que recordar estas fórmulas para poder llegar a atravesar todo ese viaje por la Duat, que era justamente ese mundo entre el cielo y la tierra, el mundo psíquico, a través del cual se iba a enfrentar con determinadas puertas que tenía que pasar, que eran custodiadas por monstruos y además por mismos seres monstruosos de por sí que atentaban contra el ser y su viaje en sí. Entonces, lo importante o el proceso o el fin que tenía esta alma era poder llegar al juicio de Osiris, ¿no? Que era básicamente el momento en el que el IB del ser o el corazón, la conciencia, la moral, era pesada en la balanza con la pluma de Maat que representaba la justicia justamente, y desde ese lugar el corazón de un lado y la pluma del otro se pesaban a ver cuál era el fin de esta alma, ¿no? A qué lugar
podía llegar en base a lo que su esencia era, ¿no? Si el corazón pesaba más que la pluma, evidentemente no podía ir más allá al paraíso y era devorado por Amit, justamente, que era un monstruo muy particular, y se creía que era la muerte final, o sea, no podía llegar al paraíso o los campos de Aru, que en realidad lo que prometían era que si pesaba lo mismo o la pluma pesaba más que el corazón, se creía que la persona había sido un ser justo. ¿Y qué pasa en ese sentido con la muerte? O sea, una reflexión, no es para que lo contesten ahora, ¿no? Pero sí, pienso en eso. La muerte final. La muerte después de la muerte. La muerte después de la muerte. ¿Qué promete eso? ¿Que el alma va a quedar en algún lugar sin poder volver? ¿Creían en reencarnación? O sea, me dispara un montón de preguntas que, bueno, necesitaríamos 20 horas de podcast para poder, capaz que encontrar alguna respuesta, pero... Depende. Diga. Todas las mitologías, de alguna manera u otra, han intentado dar respuestas que son muy variadas y tienen matices muy lindos. Habrá algunos que van a suscribir a la idea de la reencarnación, otros, como bien decía Dani, la muerte después de la muerte final, no hay retorno después de eso, o sea, se corta el ciclo. Pero independientemente de las diferentes respuestas, hay ciertos elementos en común que uno puede identificar o detectar. Más allá de los matices, la gran mayoría de ellos plantea, bueno, tras el momento de la muerte, el alma emprende un viaje. Y en ese viaje se enfrenta a distintos obstáculos. Y además de tener que enfrentarse a distintos obstáculos y tener que entrar en contacto con distintos tipos de seres, va a llegar una instancia en que determinadas energías, determinadas entidades que tienen cierta jerarquía dentro de ese inframundo o dentro de ese mundo de los muertos, en que van a evaluar, juzgar o sopesar cómo fue el comportamiento y asignarle a ese espíritu o asignarle al alma cuál va a ser el destino, la morada final o el lugar que va a tener que habitar o el espacio que va a pasar a ocupar dentro de esa estructura. Y me parece súper interesante. El ejemplo egipcio que trajo Dani es precioso y de hecho me parece súper interesante esa idea de gente que estudia y prepara de antemano lo que tiene que hacer cuando vaya a estar desde ese otro lado. Eso me parece... Una preparación, es que para ellos la muerte no era más que el encuentro con el alma, con el ser. Justamente lo que nos pasa hoy por hoy es que estamos tan acostumbrados a la materia, a la cotidianeidad, que nos olvidamos que en realidad somos un alma teniendo una experiencia, ¿no? Material. Exacto, sí. Material, no precisamente un cuerpo teniendo una experiencia espiritual. Sí. Entonces, para ellos se pasaban toda la vida primero tratando de ser lo más puros posible con ellos mismos, con no delinquir, y sin duda tener bien presente la religión. Para ellos el trinomio era muy importante, la religión tenía su lugar. Si no tenías acceso a la religión, te consideraba una persona altamente pobre. Pasaban sacerdotes por todas las casas a predicar y iban también a los templos, y era un momento súper importante de conexión. Y justamente para ellos el momento en el que morían era como, bueno, al fin voy a estar en contacto con mi ser y voy a poder ir a ese más allá, donde la materia, si bien es importante, era como, iban al más allá, a los campos de Aru, donde todo era abundante, donde tenían absolutamente todo y donde se encontraban con los ancestros, que para ellos era súper importante la conexión con esas almas afines que decidieron encontrarse en esa vida. Y wow, veremos qué pasa. Es un montón. Se me disparan un montón de preguntas que si yo les empiezo a dar lugar a todas, seguimos de largo. Se marchó. Pero, más o menos. Pero, ¿por qué uno hace rituales con ancestros? O cómo llevamos adelante a conciencia nosotros los rituales con ancestros? Y acá hablo de nosotros. Ahora, nosotras tres... la audiencia que esté presente, donde esté presente, ¿tienen contacto con sus ancestros o solo está delimitado a un día en el año, calendario gregoriano, que por lo general el contacto en la cultura occidental deviene de caminos católicos que se mezclaron con otras festividades, que, bueno, en contexto,
Este podcast nace porque acá en esta región ahora estamos entrando en otoño y acabamos de pasar las fechas de celebración de Samaín, considerando la rueda del año, etc. Sí, considerando en realidad el modelo neopagano / wicano, que dice que ese festejo está atado a una determinada estación y en este hemisferio coincide con estas fechas, que en realidad, ¿por qué lo tomamos? Porque a nosotras como camino individual, desde hace años que venimos buscando nuestros propios sentidos identificatorios, conectamos con, ok, me suena, me gusta, ninguna es wicana, pero este camino me permite encontrar algo que estoy buscando y es como lo único que me da una lucecita. Entonces ahí empezamos cada una a considerar, ¿y qué es esto del Día de los Muertos? 2 de noviembre en todo el mundo. ¿Por qué 2 de noviembre? El Día de Todos los Santos. 1 de noviembre. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿De dónde viene? Y ahí llegamos a ese origen, que tiene que ver con un momento de trascendencia, un cambio de ciclo, que acá Dani averiguó información súper curiosa que, sin ánimo de meternos demasiado, porque la información de Samaín es bien prolífera por todos lados, pueden buscar, pueden compartir, la audiencia si quiere compartir algo. Hay un dato que está súper, un dato simbólico que a nosotros nos mueve mucho eso también, ¿no? Resumiendo un poco, nuevamente atando esta información que ahora voy a hablar del tema de los ancestros, es lo que heredamos que no le ponemos atención al porqué. Tanto los ancestros como la información en sí, esta festividad, Sowen, Samaín, como le quieran llamar, representaba el momento en el que, en aquel momento, en aquel contexto sociocultural, los celtas, era el momento de levantar la cosecha de todo lo que habían plantado. Era momento de resguardarse, porque en aquel entonces se dividía el año en 2 partes, en la mitad luminosa y la mitad oscura. Entonces la mitad oscura tenían que resguardarse con los alimentos y con todo lo necesario para poder subsistir ese invierno cruel, que no era como hoy por hoy que nos ponemos una campera y ya está, sino que no sabían si iban a subsistir. Entonces para ellos era importante resguardarse lo más posible con sus cosas, con su familia, y protegerse de lo que venía, que bueno, en Samaín se habla de que eran 3 noches de luna llena justamente, el calendario era muy diferente al calendario gregoriano hoy por hoy, porque también se mezclaban con los ciclos lunares, el calendario en sí, pero la tercera noche en particular el velo caía justamente por ser el principio y el fin a la vez, justamente por la levantada de cosechas, el sacrificar animales y regar su sangre por la tierra como una forma de, esto es tierra fértil, prepararlo para el próximo evento. Se creía que el velo bajaba, entonces los del otro mundo, los que están detrás del velo, venían a formar parte, y entre ellos los ancestros. Entonces en la tercera noche, que se conocía como la noche de los espíritus, venían los ancestros y se preparaba una gran hoguera donde el celta, el druida en realidad, se vestía con unas determinadas pieles, que de ese lugar viene Halloween, el vestirse. Ajá. Como para camuflarse, vamos a decir. Sí. Se preparaba la mesa con comida, con los nabos, que son conocidos por calabazas hoy por hoy, con las luces, el fuego, como una forma de llamar a los ancestros y también luego guiarlos al momento en el que tuvieran que volver a sus aposentos. De guiarlos y espantar también, porque el Halloween norteamericano, como quien dice, deriva también de una mixtura de folclores nórdico-europeos, y también habla de alguna forma de usar la luz para espantar a determinado personaje que andaba como esquivando al diablo, entonces chau, que se vaya porque así el diablo no viene. Y esos son tanto, como sincretismos que están re particulares. Y ni tanto, porque también tiene que ver, justamente la noche del mundo de los espíritus no solo bajaba el velo y los ancestros venían a nosotros, ¿no? Para compartir y para estar y honrar, sino que también se creía que si no se levantaba toda la cosecha en ese último día, no se podía levantar más lo que se había logrado hasta ese momento, porque se creía que venía una malvada llamada Caeliac, que si te metías con ella era tu suerte. Y desde ese lugar también venían otros espíritus, como los mundos de los féricos se aperturaban, venían las hadas y se creía que venían a engatusar o conquistar a los hombres para llevárselos a su reino. Entonces ahí es cuando nos encontramos no solo con ancestros, sino con otro plano, otros tipos de entidades más allá que vienen y que aprovechan ese velo para formar parte con nosotros. Bueno, acá iba a traer algo que habíamos compartido antes, que tiene que ver con que algunas comunidades conciben
de que una vez enterrado, los espíritus pasan como a mundos subterráneos, ¿no? Sí, está un poco presentes en varias mitologías, el asociar el mundo de los muertos al inframundo, a lo oscuro, a lo húmedo, a lo subterráneo, y por eso esa necesidad de luz o de calor. Volviendo un poco a esa pregunta que Mari mencionó anteriormente de, bueno, ¿qué necesitan de nosotros? ¿Qué podemos aportar? ¿Por qué festejar? ¿Por qué generar esas conexiones si ellos están en un plano y nosotros estamos en otro? A mí me gusta partir, en primer lugar, de la idea de que los vivos se nutren de los muertos y los muertos se nutren de la vida, porque es el propio ciclo de la materia. Una cosa abona o la otra etapa del ciclo, y creo que pueden haber cosas que desde este lado les podemos aportar o propiciar o favorecer, y que ellos pueden tomar para realizar esa travesía. Y claramente en esa travesía o en ese espacio o en ese otro lugar, no todas las entidades o no todo lo que van a ver ahí se va a corresponder. No todas las entidades van a tener una posición favorable, ni van a corresponder únicamente a ancestros, o van a haber feéricos, van a haber quizás difuntos que no quisieron por algún motivo proseguir el viaje, quizás por eventos traumáticos, quizás por la forma en la que trascendieron al otro plano y se quedan atados a un espacio físico, o bueno. Porque también se olvida, ¿no? Porque también está eso, que muchos seres una vez que trascienden, es como una clase de limbo. Nuevamente vamos a citar el ejemplo de los egipcios, la Duat. Quedan en el medio, entre el cielo y la tierra, quedan en un plano que podemos llamarlo como la cuarta dimensión, dentro de lo que yo creo y lo que concibo, que ese lugar es creado. Es creado por quienes trascienden, por quienes se van de acá, y muchos seres están tan acostumbrados a la materia que crean una copia igual a este mundo para seguir existiendo en ese lugar, porque a veces o no tienen conciencia que murieron, o realmente quieren seguir subsistiendo, quieren estar en este lugar, pues están tan contentos con esta vida, con la materia, que crean la copia exacta y siguen ahí viviendo, y a veces se olvidan el porqué, y a veces se olvidan también de que esto que tenemos de los velatorios, de vamos con la velita y bueno, y bueno, que te vaya bien. Que ¿no? es una costumbre ese lugar antigua, pero bastante moderna también, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, o sea, no es una costumbre atávica de prender un fuego para velar al muerto, sino que hay determinadas sociedades que tienen costumbre de festejar la transición de la muerte, ¿no? O sea, digo, bastante nueva, por lo menos acá en Uruguay. No la veo mucho más allá después del 1700 y largos, que fue cuando se fundó la ciudad de Montevideo y empezó a crecer este lugar y estas costumbres. O sea, en tiempo, acá en nuestra localidad, en nuestra región, es relativamente nuevo con respecto a la existencia de las concepciones de las transiciones del alma entre la vida y la muerte. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Reflexionando en voz alta. Yo no sé si necesariamente son concepciones nuevas, lo del tema de encender una vela o hacer un acompañamiento. En realidad, al menos me parece que hay un montón de cosas que sí se remontan a cosas atávicas, a cosas muy antiguas, y que por distintos procesos históricos o distintos procesos de socialización o cómo fue desarrollándose la cultura de un lugar, mutan. Hay un corte y después se retoma de otra manera. Otro lugar. Eso del corte es re curioso, porque hablábamos del tema de encender velas o no. La audiencia, ¿qué hace? ¿Qué cree? ¿Enciende velas a los muertos cuando alguien fallece para que se vaya? Yo he escuchado que debería ser al revés, no encender velas porque los deja como mareados. Sin embargo, el tema de la luz y el calor está asociado a ese proceso de acompañar una transición. ¿Desde dónde estoy acompañando? ¿Se quedan dando vueltas por acá? ¿Se quedan atados? ¿O simplemente van y vienen porque yo estoy convocando a alguna ancestra o algún ancestro porque lo necesito? Depende del plano, para mí, desde el plano que conectes y el para qué. Bueno, el para qué va a ser siempre el motivo también, pero ¿con quién voy a estar conectando también, no? O sea, sí. ¿Realmente estaré llamando a algún ancestro o en el camino aparece alguna otra entidad? Es un montón de preguntas. Por eso también para mí es importante el tema de preguntar, si vas a hacer un ritual desde ese lugar, me parece importante encontrar tu forma de
de reconocer al ser que realmente estás contactando. Si, por ejemplo, querés conectar con un ancestro, ponele una abuela, y hay una información puntual que solo tu abuela y vos saben, ok, quizás tenés que encontrar las formas, como las películas lo muestran, de realmente asegurarte de que esa persona es quien está esperando que sea. Desde mi lugar, por ejemplo, pido mucho el mostrar la frecuencia, porque para mí es importantísimo. Quiero saber realmente con qué es lo que estoy conectando, porque así como cuando cruzamos el velo, no solo tenemos los ancestros, capaz que hay ancestros que ni siquiera están, y también vos te conectás con quienes quieren contactarse de alguna manera. Ah, bueno. Ojo al gol. No todos los Qué bien que lo ancestros, trajiste, claro. no todos los ancestros tienen por qué querer conectarse con nosotros. Volviendo a lo que se comentaban unos minutos atrás de qué pasa con esas entidades que se quedan atadas, que no continúan el viaje. Quizás tenés un ancestro que por distintos motivos, enojo, forma en que se dio su fallecimiento, la vida que tuvo, se queda atado, empecinado en una sensación y no te va a querer colaborar, no va a querer comunicarse contigo. Capaz que va a estar sistemáticamente repitiendo una acción o repitiendo un ciclo que estaba atado a lo que él hacía antes. Entonces, ¿les pasó contactar con alguien así alguna? Perdón. También tiene que ver mucho con esto, con el tener conciencia de lo que estamos haciendo, porque a veces pasa que capaz que yo me pongo a pensar, capaz que yo en este momento me muero, y realmente no sé qué manera voy a actuar. Yo tengo en la mente que va a suceder de una manera, pero si realmente tengo algo en mí que no sané, o hay algo en mí que es más fuerte que yo misma, capaz que también termino de ese otro lado tratando de seguir haciendo lo mismo, o porque necesito ayuda, porque necesito algo que envía, capaz que no le di lugar, y me doy cuenta cuando me voy al velo, me voy al otro lado y digo, capaz que necesitaba hacer esto. Y ahí necesito ayuda. ¿Y qué pasa si voy a tocarle la puerta a alguien a pedir ayuda? O capaz que no. Capaz que sigo existiendo desde ese lugar. A mí no me avisen. Para mí es tema de resonancia todo. Principio de resonancia. Eso si sí. yo soy un ancestro que entiende, pero que está donde está, que quiere irse a otro lugar, o que está habitando desde otro lugar, pero que por ahí quiere existir porque quiere ayudar, así como quien viene, ¿no? Un abuelo viene, te apapacha, te mira, te observa, te ve repitiendo patrones, capaz, que es algo que tenemos en los ancestros, que para mí desde ese lugar es el por qué yo trabajaría con los ancestros. No soy como soy porque sí, sino que porque tengo una información genética, un patrón que estoy repitiendo, que así como yo lo veo, no dudo que haya otros seres en el más allá, en el otro lado del velo, que también vean que están existiendo y wow, me voy a quedar acá para ayudar, o capaz que tengo una información que sí, estamos vibrando ambos en ese mismo lugar, yo quiero sanar esto, y justo hay un ancestro que también lo quería, pero que por ahí no tuvo la oportunidad en su momento, estoy acá para ayudar, prendo la vela al ancestro y dejo que se exprese de la manera en la que busque. Suerte en el viaje. Si lo quiere de forma onírica, si quiere venir de una forma bastante material, eso va a depender de cada quien, ¿no? Pero es muy bonito. Es un viaje a través del velo bastante particular. Si me dan permiso, voy a compartir una anécdota de una persona que se los traje hace poco, que Julio me lo compartió. Julio es mi esposo. Tenía un conocido, él dice una suerte de maestro ascendido, que después de una experiencia de él haber estado muerto clínicamente, cuando él era médico, ahora está muerto, está en otro plano, no está por acá, pero cuando volvió de esa experiencia, desde su conciencia y su lugar de médico, empezó a conectar con determinadas entidades que le pedían asistencia. Entonces la primera experiencia fue, bueno, venite para tal habitación. Y fue como le pasa a veces a Daniela de, venite para tal lado. ¿Quién me habla? Una cosa así. Y él empezó a responder a eso y se empezó a encontrar con que en determinados pacientes que estaban en coma o cosas por el estilo, necesitaban asistencia. Entonces estas dos personas empezaban a meditar y me empezaban a ir a conversar o interactuar con las jerarquías angelicales, celestiales, ancestrales o quienes fueran que se necesitara sobre la persona en coma, para ver si esa persona que estaba a punto de trascender podía quedarse en este plano de materialidad un poco más o no. Y establecían a veces determinadas negociaciones o bajaban información para contar, bueno, sí, ok, esta persona se tiene que morir, pero puede quedarse hasta terminar lo que tiene que terminar y después se va a morir, o no, esta persona necesita ya trascender porque tiene que pagar determinada deuda karmática y es con la vida y no hay otra. Entonces este conocido amigo de Julio
mientras estuvo vivo sus últimos años, ejecutaba esa labor de comunicación. De comunicación. E interacción, me distraje con Thor, el perro. De comunicación e interacción con otros planos. Y le traía el favor a la familia de traer alivio o claridad por lo menos de, bueno, ok, no va a salir del coma o vuelve, pero se va a tener que ir a la brevedad. Y me parece un trabajo re particular, porque en esta cuestión que nosotras por lo menos creemos que culturalmente, en Uruguay por lo menos, no hay una... de que en Uruguay no hay un trabajo consciente con el tema de la muerte y la transición, sino que a veces va de la mano de las personas o las familias o las costumbres que se tienen, o justo conectás con alguien que está formado en tanatología o algo por el estilo, pero no es una costumbre cultural como en México, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que se festeja, que hay un día que es el Día de los Difuntos, es una celebración mayúscula. ¿Sabés qué? Estoy observando un poquito de la cuestión en México porque me gusta indagar un poco, y ellos dividen, desde antes de Halloween incluso, hasta el pasado el 2 de noviembre, dividen por días para saber a qué muerto festejarle. Por ejemplo, ahora no me acuerdo el orden, pero hay un día que es que festejan o le dan lugar de celebración a los no nacidos, en otro a los adultos, en otro a los que fallecieron en accidente, y así como que le dan lugar. ¿Qué momento? Es un montón, porque esas improntas, como decías vos, esas improntas energéticas quedan registradas en el patrón familiar. Ahora tenemos gracias a Hellinger en la actualidad, el tema de las constelaciones para ordenar esos traumas familiares, pero si uno no conecta con la necesidad de ver a los ancestros desde mis heridas, por ejemplo, o desde mis necesidades, capaz que es un tema que pasa desapercibido porque culturalmente no está presente la necesidad de conectar con los que estuvieron antes. Claro, nuevamente tienen que ver con mirarse, con salir un poco del patrón de existencia. Ay, hablé, me iluminó la luz. Tiene que ver con esto, con qué pasa conmigo, qué estoy haciendo, ¿estoy viviendo desde la cotidianidad o estoy viviendo desde la real presencia? Porque de ese lugar también identifico en mí cosas que no me gustan, o me pongo a ver mis vínculos por ahí y quiero una determinada situación vincular y de repente pasa otra cosa y no entiendo el porqué, hay como una barrera, una fuerza mayor que me impide que eso suceda, no entiendo el porqué. Pero a veces tiene que ver con la familia. Hay algo fuerte, y generalmente, la gran mayoría de las veces, tiene que ver con una información familiar. Y quizás sí apoyo las constelaciones, pero por ahí a veces no siempre tenemos que acceder a. Claro. Capaz que si necesitamos una guía, sí, sin dudas, pero... Es una herramienta más, no tiene por qué ser la única. Nosotras encendemos una vela en casa, respiramos y suerte en pila. O sea, nos ha pasado de ¿por qué Avalon nace así también? Porque cada una individualmente ha conectado con lo que necesitaba sin necesitar una herramienta específica de alguien que yo me tengo que entregar 4 horas y si no confío, si no tengo el dinero. En realidad hay formas mucho más sencillas. Y vos lo traías hace un rato, esa pregunta de ¿qué necesitan los muertos de nosotros? Acá la que sabe más es Daniela, que se conecta más con todos los planos por ahí, pero trascienden. ¿Qué necesitan ellos? ¿Por qué a veces quedan en la vuelta? ¿Por qué se acercan a veces? No quiere decir que queden en la vuelta, pero ¿por qué se acercan también? ¿Por qué sueño con ellos? ¿Qué puedo hacer yo con ellos o para ellos? ¿Tengo que hacer algo o simplemente escucharlos? Son como un montón de preguntas que a mí por lo menos se me despiertan desde ese vínculo que decía Sofía de retroalimentación del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Está totalmente fijo en un montón de mitologías, o sea, forma parte del inconsciente y del consciente colectivo, forma parte de la historia de la humanidad, más allá de que en Uruguay solo caiga 2 de noviembre y mucha gente vaya a misa y más nada. Uh-huh. Yo por lo menos no, pero hay un montón de formas de recrear y recordar. Y ver en la cotidianeidad también, ¿no? O sea, se supone que todos los días de vida estaríamos aprendiendo a morir o estaríamos más cerca de nuestra propia muerte. ¿Cómo cae eso? Claro, o sea, voy a eso, no tenemos una costumbre. Culturalmente es complicado. Creo que
nos hemos ido desentendiendo del fenómeno de la muerte, nos hemos ido desentendiendo de los procesos que nos llevan a cuestionarnos qué es lo que hay del otro lado. Es más sencillo, más cómodo y más práctico para esta gran máquina socioeconómica decir que con el fin de la materia se termina todo, porque también es una responsabilidad de la que yo me desentiendo. Si hay algo que hemos perdido respecto a nuestros ancestros y que me parece importante también rescatar, es la responsabilidad de entrar en contacto con ellos, la responsabilidad de honrarlo, la responsabilidad de honrar esas vivencias, de tomar esa información. Si ellos transitaron un camino para facilitarme ciertos escalones de la existencia, yo tengo que hacer algo con esa información. Tengo la responsabilidad en algún punto de tomar ese legado y al menos analizar si lo quiero continuar, no lo quiero continuar, si quiero utilizar esa información para algo o no. Yo creo que este capitalismo alimenta eso. Me desentiendo de mis muertos, me desentiendo de los procesos, me desentiendo de las responsabilidades que puedo tener para los que vinieron antes que yo del otro lado. Ellos no me colaboran en nada, yo no les colaboro en nada, corto el canal de comunicación y sigo. Y así nos va también como sociedad, ¿no? Cada vez desprendiéndonos, cada vez aislando la materia de manera negativa, porque yo creo que pensar que el otro plano está completamente desligado del orden material es un poco absurdo. Para mí los muertos están en el territorio, son en el territorio. De hecho, antiguamente, en determinados, principalmente en lugares de Europa, en los límites de los terrenos o de los territorios se enterraban a los muertos. Los muertos se usaban como una forma de marcar el límite del territorio. Y la gente que heredaba esas tierras continuaba viviendo materialmente con los restos de esos difuntos. Entonces hay una relación material con el otro lado, por más que ahora queramos negarla por comodidad, por dolor. También en esta cultura del placer exacerbado parece que no podemos aprender nada o que no podemos madurar nada exacto, que no sea ya, y que el dolor al final no sirve para nada y que es algo que tengo que evadir y que es algo que tengo que esquivar. Que en realidad haciendo mucho más fuerza en el mundo físico con las enfermedades que a más temprana edad van apareciendo también, ¿no? O sea, más jovencitos, más enfermos todos, de estrés, ansiedad, etcétera. O sea, que para mí tiene que ver directamente con una desconexión de la conciencia de un montón de procesos que nos hacen como seres humanos. No quiere decir que vamos a pasar por la vida todo el tiempo como buscando el equilibrio al punto de, ¿y dónde ando?, ¿no? Sino que comprender simplemente que forma parte de los propios ciclos. Y yo soy parte de esa naturaleza y de esos ciclos sin más. Y que me va a tocar a mí. Nuevamente, es como los ciclos de la naturaleza, ¿no? Hay cosas de las que nos desconectamos, que justamente por ser partes de la naturaleza somos partícipes, que es, sin dudas, el ciclo natural. Los árboles cuando crecen, pierden las hojas, se regeneran. ¿Qué pasa también con esa estructura que nos hacemos de tenemos que seguir sosteniéndonos siempre de la misma manera, al principio, al fin? El tema del castigo también, que está bien arraigado, que es... no puedo darme lugar a determinados disfrutes porque me puede llegar a pasar X cosas justamente por estar conectados con una cultura que nos desconectó básicamente del disfrute. No es lo mismo muchas cosas que sucedían antes que hoy por hoy no pueden tener lugar porque para una cultura sociocristiana es como, te vas al infierno. Cristiana, posmoderna, capitalista y todos los ismos que se le quieran agregar. Del modelo socioeconómico, sin duda. En realidad es eso, respetar también una forma, respetar. O sea, para mí es ver como con desapego desde donde se pueda el proceso de evolución propio de la humanidad también o a dónde llegamos nosotros, ¿no? Siempre hablando desde esta visión, pues no estamos metidas en el medio de Japón, que seguro es otra la visión y las costumbres. Había algo que me quedó como dando vueltas que Sofi trajo así medio al pasar en alguna charla que me gustaría compartirlo. Esto de la trascendencia de las almas o los seres, ¿no? Distintos formatos y frecuencias, en realidad más que formatos, frecuencias
de los seres. Somos nosotros vulnerables a ellos son vulnerables a nosotros, son peligrosos, nosotros somos peligrosos para ellos. ¿Qué opinan de eso? Yo tengo una visión bastante simbiótica y pienso que todo depende, pero a priori te diría que sí. Nosotros tenemos cierta influencia y ellos tienen cierto grado de influencia y todo va a depender de la dinámica que yo establezco con ese otro y bueno, y del lugar también en el que esté, ¿no? Claramente no es lo mismo ingresar a un espacio que pertenece o fue habitado por una entidad donde claramente la energía está mucho más arraigada o conectada con ese ser que no sé, que estar desde mi casa donde quizás probablemente la energía que va a proliferar va a ser la mía o... Depende, no sé. Dani es la experta en esos temas. Quizás nos pueda compartir su visión. ¿Qué dirías vos? ¿Yo? Sí. No sabría, o sea, para mí esta conversación me ha abierto como un espectro que no lo tenía presente con respecto a la infinitud de posibilidades que existen en esto de, bueno, existen distintas dimensiones, distintos planos, convivimos todos en ese mismo paquete, como quien dice. Por lo tanto, la coexistencia con distintos seres es inaludible también, es inevitable, es clarísima. Pensar que yo solo soy vulnerable a ellos me deja en un lugar de vulnerabilidad, valga la redundancia, en el cual tal vez pierda la conciencia o el poder de lo que realmente puedo llegar a ser, no dominar, sino en abrirme sino que me quedo como, ay, no sé qué me va a pasar, y creer que yo puedo controlar esos campos o esos espacios es demasiado soberbio. Uh-huh. Entonces para mí es algo como traían un rato antes, que es algo cíclico simbiótico, de que tal vez existan almas en pena, almas luminosas, maestros ascendidos que vienen a asistirnos, personas que no sabemos por dónde andan, pero nos escuchan todavía y se arriman, seres feéricos, seres espíritus de la naturaleza, hadas, etcétera, etcétera, que se asoman cada tanto a decir hasta acá no vengas, como nos ha pasado también, no pases, no te acerques, te cuido, no te invado, pero tenés permiso hasta acá, y eso es información relevante dentro del territorio que uno va transitando. Uh-huh. Por lo menos yo lo experimenté así, uh-huh, con ustedes acompañándome en el viaje, entonces unos sobre otros capaz que es relativo, ¿no? Uh-huh. No sé, estoy reflexionando en voz alta, pero... Recordame la pregunta, yo ya me fui. En Disney. ¿Qué creían si los espíritus trascendidos y los espíritus del recién muerto o de personas que fallecieron antes son vulnerables a nuestras energías cuando nosotros queremos hacer un ritual o algo, o nosotros somos vulnerables a ellos? Si estamos en peligro, contactándonos con ellos, si ellos pueden estar en peligro, si existen seres más malignos, entre comillas, que otros, si mismo entre los seres que habitan en otros planos son como dominados entre unos y otros. Digo, capaz que no tenemos la respuesta, pero estoy pensando en voz alta. Para mí todas las opciones son viables. La vulnerabilidad, y depende de cómo uno decide posicionarse frente a las cosas. Uh-huh. Si yo estoy en un estado vulnerable, y sí, probablemente voy a ser vulnerable si algo del otro lado me quiere llamar la atención o me quiere molestar. Uh-huh. Si yo estoy sólida o estoy en mi eje, como en otras oportunidades, en otras conversaciones que hemos tenido con Dani, si uno está sólido en su eje y capaz que no estás vulnerable, capaz que sí lo ves y lo escuchás, pero no necesariamente sos vulnerable a esa manifestación energética de ese otro. Para mí todo tiene que ver con cómo te conectes. Para mí todo tiene que ver con la visión que vos tengas sobre la muerte. Nuevamente vamos a lo mismo, porque no es lo mismo pararme desde, ok, entiendo que somos seres que estamos habitando y que los velos se pueden levantar cuando se quieran levantar, no precisamente vos tenés que decir, levanto el velo. Uh-huh. Se puede levantar precisamente y pueden pasar seres, sin dudas, por alguna finalidad o no, pero el tema de cómo me conecto yo con la muerte, espíritus per se,
es como yo, el sentimiento que genero, la resonancia y de ese lugar también lo que llega o la manera en la que me afecta. Si yo le tengo miedo a los espíritus, le tengo miedo a la muerte, evidentemente cuando me aparezca un fantasma, un ser espectral, cualquiera de las formas en las que pueda venir, elementales, evidentemente va a ser desde el miedo porque es desconocido, pero también es parte de transitar y estar abierto a... No conocemos todo lo que hay más allá del velo, pero mi forma en la que me vinculo o la disposición que tengo conmigo a sé que no es esta estructura, sé que hay más allá, me da una apertura para que mi resolución en conexión con otros seres sea diferente. No es lo mismo vincularse desde el miedo, obviamente, que vincularse desde... Ok, estoy abierta, ¿qué pasa? ¿Qué llega? Y nuevamente, tiene que ver mucho con la información genética que hay, porque en los ancestros, si por ahí nos pasa, de que en nuestras familias hay seres que fueron medium, que fueron lectores de cartas, yo qué sé, seres que se conectaban, pero que por ahí en ese tiempo no eran escuchados o era mal visto. Evidentemente estos familiares lo van a bloquear, pero sin dudas en algún momento no se puede ocultar la basura sobre la alfombra sin que en algún momento salga, entonces van a venir a tocar la puerta y vamos a tener que hacernos cargo. Si no somos nosotros es alguien más. Entonces la información ancestral nuevamente vuelve a tomar fuerza en cuanto a todo, a los espíritus, a los que llegan, y bueno, voy a dejar planteada una pregunta para la audiencia y la voy a compartir para nosotras. ¿Les ha pasado a ustedes encontrar información en su propia vida, en su propia concepción de creencias, de ejecución de actividades, dones, heridas, etcétera? ¿Les ha pasado de encontrar la respuesta en ancestros? O sea, esto le pasaba a tal, esto lo hacía a tal, mirá, me enteré de tal cosa y por qué me pasa a mí también. ¿Han tenido como esa...? Es el ABC para mí es el ABC de cualquier camino esotérico o espiritual. O sea, es innegable la influencia. O sea, creer que uno se puede separar y aislar completamente de su historia, y esto lo digo desde un lado desde una experiencia muy personal, el creer que nos podemos aislar completamente de los que vinieron antes que nosotros, no funciona de manera tan lineal. No funciona. Créanme que no funciona de manera tan... A ver, uno puede reconocer ciertas cosas que no le gustan y decidir voluntariamente no conectar con eso, pero creer que uno puede existir de manera completamente independiente de eso, no. No se lo crean. Es una visión muy personal, gente. No digo que lo que vos digas sea mentira, sino como que apoyo de no se crean que pueden creerse que son libres de todo eso. O sea, no coman esa mentira. No se puede enterrar la historia, o sea, no se puede enterrar la historia de uno. Se puede reconocerla y decidir de manera consciente tomar otras decisiones. Pero si barren por debajo de la alfombra, acá una persona que lo ha hecho en reiteradas oportunidades, tarde o temprano se van a topar con eso que están evadiendo. A mí me deja también pensando haciendo un ruido eso de si somos libres realmente, pero eso es tema para otro podcast. Estaba pensando lo mismo. Bueno, ahí podemos entrar a la gente en crisis existencial absoluta, ¿no? No, pero lo estoy pensando también desde los simbolismos rúnicos, por ejemplo, que tienen que ver algunas runas, la importancia de respetar o de reconocer que yo nazco en determinado territorio, esa tierra está regada por la sangre de mis ancestros, y lo peor que y Othala también, lo peor que le puede pasar a una concepción europea en determinados momentos de la historia, lo peor que le podía pasar al individuo era ser desterrado de su lugar, de su clan familiar. Entonces, también por experiencias personales me encontraba hace un tiempo con ese miedo profundo de, ¿y si yo no soy esta persona dentro de mi familia, quién soy? Y de haber sentido por primera vez el miedo profundo de, ¿y si soy otra cosa, capaz que no me aceptan? Y lo tenía muy mentalizado, comprendía que era un miedo atávico entre los seres humanos. El sentido de pertenencia está
constantemente. Uno tiene determinados amigos por un sentido de pertenencia, costumbres, etcétera, por un sentido de pertenencia. O sea, no es algo que sea de nosotras y de nadie más, al contrario. Pero sentirlo profundamente fue después de determinadas experiencias. Ujú. Y fue un despertar para mí. Iba a decir un viaje porque fue como un viaje de ida, pero que no sé si volví tampoco de ese viaje en este momento. Pero tiene que ver con eso, con la identificación dentro de un clan. Entonces, barrer abajo de la alfombra, sí, no se crean que es posible. Eso es seguro. No se crean que es fructífero. Claro. No se crean que realmente... Todo su tiempo también, ¿no? Cada quien tiene su tiempo para darse cuenta. Digo, vos pasaste tu tiempo queriendo negar determinadas costumbres porque no resuenan, porque fueron dañinas, porque lo que sea. Bueno, igual nos pasa a todos. Uno niega determinadas cosas porque causan dolor. ¿A nosotros o a los ancestros causaron dolor? O sea, bueno. La pregunta del millón. Y yo lo estoy negando por ahí porque activa algo en mí que es, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué miedo a esto? No, ni siquiera me meto a indagar. Es como la clásica pregunta cuando éramos chicos de, yo qué sé, ¿te gusta X comida? No me gusta, pero ¿lo ¿No lo probaste? Pero no lo probaste. Pasá, transitá. Para mí hay muchas cosas también que no nos llegan porque es importante transitar para luego entender desde la experiencia y desde ese lugar luego de definir si realmente quiero cortar algo o no lo quiero cortar. Pero sí eso, experimentarlo. Tiene que llegar el momento para realmente hacerlo desde el ser y no hacerlo desde la mente, desde el láser. Uh-huh. Esa para mí, ese planteo es bien importante. En cómo... Me encanta. A mí me mueve un poco mucho la estantería. Quizás la pregunta ahora que tenemos, y que al menos yo quiero dejar, es la importancia nuevamente de los ancestros, que es lo que nos convoca, y los muertos. Si han tenido experiencias con muertos, con fantasmas, desde qué lugar, de qué forma se vincularon con ese ser que ya no está, y también los ancestros, si han tenido experiencias, si han sentido olores, porque a veces pasa que se habla de cuando fallecen que nos visitan olores y no entendemos exactamente el por qué, y cómo se vincularon. Porque entiendo también que en esta concepción de muerte no voy a ver más a mi ancestro, no voy a ver más a mi abuela, quédate, pero ¿qué pasa si acompañamos y decimos, andate tranquilo? ¿Cómo podemos acompañar, nuevamente, esta pregunta, cómo podemos acompañar desde... Entiendo que somos un alma y nos vamos a encontrar en algún momento y la herida de separación se disuelve y somos unidad todos, entonces en algún momento nos vamos a reencontrar, que te vaya bien en tu viaje y te honro y... ¿Estamos Gracias. preparados para acompañar? Pregunta. Gran pregunta. Ojalá la gente... Los quiera compartir. Sí, ojalá que los que estén escuchando esto se animen a acercarse en alguna de las plataformas para poder generar un intercambio, porque al final del día el propósito del Bosque de Avalon no es únicamente compartir nuestras visiones, sino abrir el campo para que otros se puedan expresar y traer información que consideramos que va a ser sumamente nutritiva y valiosa. Así que anímense. Cuéntenos de sus experiencias, cuéntenos si les gustaría algún podcast más vinculado al tema espíritu, fantasmas, como más de lleno y específico en eso. Así vamos. Experiencias. Exacto. O bueno, o quizás podemos recopilar experiencias interesantes de la audiencia y analizarlas. Y leerlas. Y Me compartir. encanta. Yendo. Así que bueno, cuéntenos. Cuéntanos y dejamos esta cuestión de revisar si todos tenemos momentos distintos durante el año de conectar con los ancestros y con nuestra propia historia, o quedamos en la apariencia de recordar que hay un día en el año que no se va a trabajar y no sé qué y punto y aparte. Uh-huh. Así que gracias por estar oyendo y acompañando este proceso de apertura. Dejamos las neblinas para volver a la realidad. Y lo volvemos a ver. Nos vemos en el próximo capítulo del Bosque de Avalon. Detrás de las nieblas de Avalon. Buen viaje. Buen viaje a todos. La niebla cae junto con la noche. Ha llegado la hora de partir, peregrino. Continúa tu camino. Hay más misterios para develar y será en el próximo encuentro con el Bosque de Avalon.